Déjeme hacer este enlace en vivo y en directo vía Skype desde la Ciudad de México hasta Sonora con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos hable desde su trinchera de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, te mando un abrazo, la gente también te saluda. Vicente, Rafa, Toño, muy buenos días. Un saludo allá a la Ciudad de México, Vicente. Oye, mi querido Efraín, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy oficialmente nos dice sin censura que no va a haber consulta para el 21 de marzo. O sea que en estos días no va a haber consulta para enjuiciar a los presidentes, no va a haber consulta sobre la Guardia Nacional, no va a haber consulta sobre el grupo empresarial asesor del presidente, que se están esperando a la reforma constitucional. Así es, Vicente, yo creo que es importante que Andrés Manuel López Obrador sea paciente en torno a la toma de decisiones en base a estas consultas, porque lo que se está buscando es que las decisiones gubernamentales en una consulta sean vinculatorias. Actualmente la ley no lo permite, es por eso que está esperando esa reforma constitucional para poder llevar a cabo este tipo de consultas con lo que se le denomina vinculación, ¿no? Es decir, que se puedan llevar, que los resultados de esa consulta sea una decisión formal, vamos a decirlo así, para todos los mexicanos. En otras palabras, ¿tú también piensas que no es una mala noticia? No te escucho, Vicente, perdón. A ver si me escuchas ahí, Efraín. Ahí sí te escucho, Vicente. Mi querido Efraín, te digo, desde tu trinchera tampoco se ve como una mala noticia necesariamente que se posponga la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes. Mira, Vicente, el tema del juicio de los presidentes es un asunto que ya lo hemos tratado en varias ocasiones aquí en tu programa. Finalmente, Vicente, creo que los expresidentes ya los han exhibido moralmente los ciudadanos, los partidos, los mismos partidos políticos, el mismo sistema político. Y creo que desde mi punto de vista, Vicente, ya pasa ese tema dentro de la agenda nacional a segunda jerarquía. Hay asuntos mucho más importantes en este momento en el país que tendrán que resolver, lo que son parte de la agenda prioritaria nacional, Vicente. Y volviendo a los 100 días de evaluación de Andrés Manuel López Obrador, que tocamos el tema el miércoles pasado, días antes de que se llegara a esa fecha determinante, quiero decirte, Vicente, que la evaluación que hicieron varias encuestas, varios estudios de opinión demoscópicos, arrojan datos de que 8 de cada 10 mexicanos evalúan con aprobación, aprueban el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero la gente se pregunta, y bueno, ¿y por qué están aprobando el ejercicio de Andrés Manuel López Obrador? Y ese es uno de los puntos que quiero tocar el día de hoy, Vicente. Así es, mi querido Efraín, mientras escuchamos las porras para este espacio, nosotros también nos queremos. A ver, Efraín. Saludos a toda la porra ya, Vicente. Claro que sí, son cientos de personas. Oye, mi querido Efraín. Desde Sonora. Exacto. Oye, Efraín, la encuesta del periódico Universal hoy confirma lo que tú ya nos venías perfilando desde hace semanas aquí en Sin Censura. La gente no tiene confianza en los partidos políticos. Así es, Vicente, qué bueno que te refieres a ello, porque es una encuesta que acaba de realizar el periódico El Universal en relación a la confianza en las instituciones, Vicente. ¿Y cuáles son los resultados de este estudio demoscópico, de esta encuesta? Pues las instituciones que más confianza tienen
en México es la familia con el 87.3%, que pueden verlo ahí. Está la iglesia en segundo lugar con un 37%, el ejército, el gobierno de México con un 27%, y luego te vas a los medios de comunicación con un 13%, pero aquí hay algo muy significativo, muy significativo. Los partidos políticos tienen un 56% de desconfianza con los mexicanos, y yo creo que es un tema importante de tratarlo hoy en tu programa. Igual, dentro de los últimos lugares están los congresos locales, están los gobiernos municipales con un 42%, casi 43%, y podemos irnos también, resultado de esta encuesta, algo muy interesante. Le preguntan a la ciudadanía, ¿cree que sus propuestas se tomarían en cuenta o no se tomarían en cuenta referente a un presidente municipal? Y el 61.5% contesta que no tomarían en cuenta sus propuestas de un ciudadano. En la misma pregunta a los gobernadores, el 67.8% considera que no los tomarían en cuenta. En cambio, cuando hacen la pregunta que si el presidente de México tomaría en cuenta las propuestas de un ciudadano, el 50.4% dice que sí. Es decir, Vicente, que la percepción que hay ahorita del mexicano en torno al gobierno de México, en torno al gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la República, es muy positivo, Vicente. No me sorprende, Efraín, que esta encuesta señale que el mexicano confía en su familia y confía en la iglesia, en su fe. Pero sí creo que debe de ser un mensaje incluso para Morena, ya no solamente para los partidos tradicionales, para Morena, que el mexicano diga que no confía en estas instituciones, en estas organizaciones políticas. Mira, Vicente, hay también en esta encuesta una pregunta importantísima. Dice, ¿cómo diría usted que es la situación general de México actualmente? Y el 53% respondió que mucho mejor. Solamente el 16% dice que peor. Entonces estamos hablando, Vicente, que hay una aceptación, una aprobación muy clara del desempeño de Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno en tan poco tiempo, ¿no? Porque hay ahí también hay preguntas muy interesantes en torno a, por ejemplo, cómo ven la situación, cómo piensan que va a ser la situación económica el año que viene, y el 70.3% de los mexicanos respondieron que mucho mejor. ¿A dónde quiero llegar con esto, Vicente? Al siguiente análisis, a la siguiente conclusión. En estos meses, primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado tener un gran liderazgo que ha generado la percepción de que México va por el buen camino. Hay altas expectativas de los mexicanos, indistintamente de las acciones que ya han sido evaluadas. Y eso es muy importante, Vicente, que viene finalmente siendo refrendado cada día en una excelente estrategia de comunicación política, que son las conferencias matutinas, las mañaneras, mejor conocidas popularmente, Vicente. Oye, Efraín, ¿en qué momento la problemática ya le corresponde a Andrés Manuel López Obrador? Aquí hemos hablado de el cochinero que han dejado los sexenios, los gobiernos pasados, pero pues es duro también aceptar que Tijuana y Acapulco aparecen encabezando la lista de las ciudades más violentas, no de México, del mundo. México sigue teniendo esta problemática, y a pesar de que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador parece comenzar a tener resultados en Tijuana, sobre todo, sigue apareciendo Tijuana y Acapulco, siguen apareciendo Tijuana y Acapulco en la lista de las ciudades más violentas del mundo. ¿En qué momento
se le va a empezar a pedir cuentas al presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que apenas lleva 100 días de gobierno, Efraín, desde tu perspectiva? Mira, Vicente, qué bueno que acabas de tocar ese tema, ese tópico, porque en esta misma encuesta le hacen una pregunta, se aplica a los ciudadanos y ellos responden que el tiempo, la mayoría respondieron que el tiempo idóneo para evaluar a un presidente, para evaluar a Andrés Manuel López Obrador, es un año. El 42.5% responde que debe ser así. Hay un 22.9% que habla que hay que ser pacientes. Solamente el 15.4% habla de que 6 meses son suficientes como para dar una evaluación. Y el 6.7% solamente considera que 3 meses es suficiente para evaluar. Entonces, Vicente, creo que hay que darle tiempo al tiempo a Andrés Manuel, pero en el análisis como consultor, estratega y analista político en este momento, el balance es muy positivo. Ya vimos las declaraciones de un líder dentro del sector empresarial, que es Carlos Slim, cómo se manifestó positivamente, hizo un balance creo que muy a favor del ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus expectativas son positivas en torno al crecimiento económico. Vicente, creo que Andrés Manuel va por el buen camino porque hay alta confianza de parte de la ciudadanía y la gente se siente bien. Eso es muy importante. Quiero resumir lo siguiente, Vicente. La política es el arte de la negociación, pero también es el arte de la percepción, Vicente. Oye, Efraín, y para cerrar, dame tu opinión acerca de estos panistas que señalan que los primeros 100 días de gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido 100 días de incompetencia y piden desde la renuncia de Rocío Nale como secretaria de Energía hasta el propio Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario mejor evaluado de acuerdo a las encuestas. Pues yo qué puedo decir, que la oposición sigue sin encontrar la brújula, parece reiterativo, repetitivo, que lo digamos aquí en Sin Censura, pero yo creo que habría que pasarle al PAN esta encuesta del Universal que señala que la gente no cree en los partidos políticos, y desde un partido político de oposición, el Partido Acción Nacional, pues escupen estas declaraciones que verdaderamente, a mí en lo particular, políticamente hablando, me dan lástima. Vicente, Toño, Rafa, creo que sigue habiendo una inmadurez política en los partidos políticos tradicionales. Ahí estás viendo y acabas de señalar el caso del PAN, el Partido Acción Nacional. Yo creo que deberían de analizar más a fondo las fortalezas, las debilidades de los primeros 3 meses de gobierno para que puedan realmente fijar una postura. Ahí está la ciudadanía. Yo creo que estos instrumentos de medición como son las encuestas, sondeos, estudios demoscópicos, son claras. 8 de cada 10 mexicanos evalúan positivamente y aprueban el ejercicio, el desempeño de Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que la ciudadanía esté mintiendo. Creo que Andrés Manuel López Obrador va por muy buen camino, y lo más importante, Vicente, ha tenido liderazgo de generar una percepción positiva en el país. Tú le preguntas a la gente cómo se siente y te dice que se sienten bien, ¿sí? Aunque existan indicadores de cualquier materia o disciplina que tal vez no estén en las mejores mediciones, indistintamente de ello, Vicente, la gente percibe que estamos mucho mejor en México, Vicente. Muy bien, Efraín, pues estaremos al pendiente. Gracias por tus opiniones, gracias por enlazarte con nosotros como todos los miércoles y desde esta calurosa Ciudad de México, y no lo digo por la temperatura, sino por el amor, el cariño de la gente. Te mando un abrazo, hermano. Eso también es un logro tuyo. Gracias por la aportación que haces todos los miércoles desde tu trinchera como estratega y analista político para que la gente
vea las cosas desde otra perspectiva, por lo menos que tenga otra opinión de lo que ocurre en nuestro México lindo y querido. Vicente, un abrazo a todos a toda la gente de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de vivir 11 años allá, y un abrazo desde acá de Sonora, y saludos a todo el equipo de Sin Censura, y felicitarlos porque ya estamos cerca de el 1,000,000 de suscripciones en el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima colaboración, Vicente. Saludos. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo, mi querido Efraín, y mi querido Toño.